Esto pasó en Sin Nombre Radio con Nelson Abreu. Desde las 7 de la mañana por Fuego 90.5 FM. Con un fuerte aplauso en el día de hoy al embajador de la República Bolivariana de Venezuela, Ali de Jesús Uzcategui, que nos está honrando en el día de hoy en el programa. Buenos días, embajador. Buenos días, gracias por la invitación a este programa Sin Nombre. Gracias a ustedes. Más que un nombre, un equipo. Un equipo. Y veo, ¿no? De Nelson, Freddy, Josué, Rufidalci. ¿Verdad que ¿Cómo se crió con ese nombre? aquí también hay chiste, ¿no? Así es. Bueno, muy Qué buenos bueno, días qué y bueno. saludos al pueblo dominicano y a todos aquellos connacionales que me estén escuchando, pues por acá estamos. ¿Qué tiempo tiene ya aquí en el país como embajador? Año y 5 meses. Un año y 5 meses. Año y 5 meses, sí. ¿Cómo lo ha tratado la República Dominicana? Bueno, te diré, me siento aplatanado, ¿no? Ya ha comido plátano, no, arroz, habichuela, hongo, habichuela, mangú. Es que esos son los alimentos característicos de nuestra región. Hay que recordar que somos caribeños y como caribeños tenemos la misma conciencia no cultural sino alimenticia. Y de alguna forma esas características nos permiten no solamente conocernos, que la tradición nos ha mantenido en el tiempo, ¿verdad?, con una relación de hermandad histórica, política y social muy interesante. Yo siempre recuerdo que el cuarto abuelo paterno del libertador Simón Bolívar nació en esta isla. Por lo tanto, hasta nuestros genes tenemos algo de dominicano y algo de venezolano. Muy bien. La y situación el padre de la patria dominicana también murió en Venezuela, Juan Pablo Duarte. Vivió muchos años en Venezuela. Fue parte de su vida desde el punto de vista económico y política en Venezuela y en verdad que... Embajador, ¿hay alguna diferencia entre la Venezuela de Chávez y la Venezuela de Maduro? Sí, hay una diferencia. La diferencia es que el presidente Chávez llegó en 1999 después de una debacle social en el país, producto de la mal llevada economía por parte de los países tradicionales. Debemos recordar el Caracazo de 1989, cuando el Fondo Monetario Internacional, y por qué no el Banco Mundial, con su fulana carta de intención, le exigía poner una serie de elementos impositivos para el beneficio de la economía, sí, de la economía privada que había en ese momento, ¿no? Y por supuesto ese Caracazo en 1989 conllevó a todo un proceso que de alguna forma fue gestado por unos hombres vestidos de verde, entre ellos el comandante Rafael Chávez Frías, que crearon el movimiento MBR 200, y allí se fueron gestando ideas políticas desde el punto de vista de poder llevar una concertación, y por ello surge en el año 92, el 4 de febrero, lo que se conoce como la rebelión militar, que no es más que enfrentar el gobierno de Carlos Andrés Pérez, que traía prácticamente en una permanente lucha social del pueblo. Recordar que para ese momento histórico, para 1989, Venezuela estaba en el 80% del umbral de la pobreza, 80% en 1989. En 1998, cuando llega el presidente Rafael Chávez Frías, recibe una pobreza de casi el 60%. Hoy en día, por eso la gran diferencia, el presidente Nicolás Maduro cuenta con alrededor de un 39% de la población. O sea, vemos que con el comportamiento de la inversión social, porque cuando el presidente Chávez en 1999 asume la presidencia, la recibe pensando primero en aquel deber social que tenía que cumplir, por supuesto, esa deuda social que nos habían dejado los partidos tradicionales, y el cual se ha ido cumpliendo a pesar de todo el proceso de tratar de eliminar la revolución dentro del contexto de lo que es de Venezuela y lo que significa el proceso revolucionario, lo que hoy conocemos como la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que es parte de ese proceso social o socialista, o ese concepto del socialismo del siglo XXI, que no es más que
utilizar nuestras características, nuestras costumbres, nuestras tradiciones y nuestras potencialidades y fortalezas en beneficio de la sociedad. Hay algunas personas que cuando se habla del socialismo pareciera que les diera alergia, ¿no? Sí, pero es que resulta ser que el concepto socialismo viene de lo social, y en lo social cuando se interaccionan todos los elementos que comparten una geografía, un país, una nación, el concepto de Estado-nación es sociabilizar todos esos elementos en función del desarrollo de la población. Ese es el socialismo, per se. Por eso es que el presidente Chávez hablaba del socialismo del siglo XXI. Señor embajador, usted habla de la toma del poder en el 99 por Chávez. La toma del poder solamente el Ejecutivo, lo que Gramsci llamaba el poder permanente, el poder que permanece, las empresas en manos de los ricos, los medios de comunicación, la iglesia, la educación privada, la salud privada también. Eso permanece en manos de lo que era la oligarquía. ¿Cómo se ha ido avanzando? Porque el socialismo es la administración del Estado, sí, el los medios de producción. El concepto, hay que recordar que para poder llevar a ese concepto socialista tuvo que haber una reforma de la Constitución de 1962. Cuando el presidente Chávez asume la presidencia de la República, tuvo que manejar a través del Congreso, como era como se denominaba el Congreso Nacional. Hay que recordar que era un parlamentarismo bicameral en el cual de alguna u otra forma venían con una estructura política totalmente diferente a la que hoy tiene Venezuela. El punto fijismo, sí señor, desde 1962 hasta la presente fecha, que de alguna otra forma el punto fijismo fue un acuerdo entre buenos amigos, porque realmente no se concluyó, ni siquiera se llevó a efecto para buscar el beneficio del pueblo, el cual contribuyó a que esos partidos hegemónicos de la época pudieran llegar al poder, como fue haber sacado al dictador o al general Marco Pérez Jiménez para el momento histórico, en 1958. Es así que cuando llegamos en 1999, el presidente Hugo Rafael Chávez Frías se encuentra con la constitución de esa época, y por lo cual tenía que buscar la forma y manera, junto con el pueblo, que es el poder originario, buscar la transformación y la reforma de esa constitución, y por eso se llama una constituyente, no antes sin llamar al Congreso y pedirle los elementos necesarios desde el punto de vista jurídico para poder buscar de alguna otra forma y consultar al pueblo para poder ir a esa Asamblea Nacional Constituyente, que luego transformó en 1999, el 15 de diciembre, a través de un manejo por parte de la población desde el punto de vista de sus diferentes estructuras sociales, sale y surge lo que es el texto constitucional, el cual hoy por hoy es prácticamente el empoderamiento del proceso revolucionario y la que conocemos como la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de 1999. Y allí están esos elementos que usted, de alguna otra forma, aseguran el beneficio de la población para evitar la privatización de lo que era la salud, lo que era la educación, lo que era prácticamente las empresas del Estado que estaban siendo privatizadas y que por alguna u otra forma estaban diezmando lo que era el contexto de la economía y las finanzas públicas del Estado. Señor embajador. Estamos hablando con el señor embajador de la República Bolivariana de Venezuela, Ali de Jesús Uzcategui. Señor embajador, nosotros que estamos fuera de Venezuela nos bombardean informaciones o desinformaciones, puede ser también, porque uno no sabe de que en este momento, a pesar de que el gobierno dice que ha sacado una gran cantidad de ciudadanos de la pobreza, en este momento los anaqueles de los supermercados de Venezuela están vacíos y que el venezolano no encuentra qué comer. ¿Qué hay de cierto en eso? Sí, esas son cuestiones de que de alguna u otra forma uno tiene que saber manejar. Manejar desde el punto de vista no de traducir lo que uno quiere, sino que lo realmente está sucediendo en el país. Lamentablemente hay un proceso en el cual están siendo acompañados por elementos foráneos y elementos internos en Venezuela. Los elementos foráneos, por supuesto, el Departamento de Estado y con todos sus acompañantes o países que de alguna otra manera, como diría nuestro presidente Nicolás Maduro, ¿no? Países que de alguna forma la calle han estado acompañando a las decisiones de un presidente
que no es el presidente Trump específicamente. Hay que recordar que en Estados Unidos hay un concepto el cual manejaba nuestro profesor don Juan Bosch, que es el pentagonismo, que no es más que las grandes corporaciones con el poder militar hegemónico del mundo que representa Norteamérica. En ese contexto hay una serie de planes, como ustedes deben de conocer, el plan de libertad número 1, el plan de libertad número 2, el plan que de alguna otra forma tenía o tiene una denominación de plan rock and roll, algo así por el estilo, ¿no? Y que lamentablemente para ellos no pudieron lograr sus objetivos que los tenían planteados para el 2015, 2016 y por supuesto 2017. Tanto así que hay que recordar que el presidente Obama declaró a Venezuela una amenaza inusual y extraordinaria. Imagínense ustedes, como diría la expresidente Cristina Kirchner, cómo va a ser Venezuela una amenaza para Estados Unidos, donde Estados Unidos es una potencia militar. Pero bueno, así es el contexto político. Y junto con la hegemonía interna, entre comillas, hegemonía de lo que es la oposición venezolana, pues se aliaron con la sencilla razón, no solamente para sacar al presidente Nicolás Maduro del poder, ni tratar de reformar o eliminar la constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la cual lamentablemente para ellos se le ha convertido en una piedra en el zapato y que no les permite a sus anchas, como lo han tratado de hacer a través de la Asamblea Nacional, hacer sus elementos o tratar de subvertir el orden público interno, como lo vimos hasta hace 5 meses, en los cuales, que gracias a la disposición que tiene nuestra Constitución, en el artículo 347, 48 y 349, se llamó una Asamblea Nacional Constituyente para poder realmente volver a ese estado de paz y de democracia que los venezolanos necesitábamos, porque como les decía, venía influyendo elementos foráneos a través del Departamento de Estado y la oposición interna, en la cual estaban llevando a efecto el plan y lo que estaban era tratando de llevar al mundo esa verdad que usted, que es una verdad mediática, que es una posverdad. Hay que recordar que en un vector son 2 puntos, ¿no? En ese punto hay diferentes variables políticas, sociales y económicas. Entonces son manejadas en ese vector y a la final esa posverdad es sencillamente una mentira manipulada. Entendemos que tenemos algunas necesidades. ¿Cómo podemos hablar de que tenemos grandes desarrollo o no tenemos pobreza y necesitamos alimentos y medicina? Sí, es cierto, pero es parte de un proceso en el cual estamos siendo afectados por una guerra económica y una guerra financiera. Y no es que yo lo diga, ya eso está convicto y confeso cuando Donald Trump recientemente establece un decreto y declara prácticamente no ya una guerra, sino un bloqueo económico y financiero, e impide a las grandes compañías o grandes internacionales financieras que tengan que ver con los Estados Unidos cualquier tipo de financiamiento o pago de intereses por bonos o por alguna otra contextura económica o financiera que esté establecida, cualquier tipo de papel, para beneficio de la economía venezolana. Entonces, gracias a ese concepto que nuestro comandante Chávez, que ahí es donde viene el problema, cuando en 1999 llega el proceso revolucionario en Venezuela, se le dijo al mundo y se le dijo a Estados Unidos que ya Venezuela había dejado de ser su patio trasero, y no solamente Venezuela, sino América Latina y el Caribe. Y en ese contexto vemos cómo lamentablemente Estados Unidos, por no perder ese patio trasero, por no perder la hegemonía sobre Venezuela, ha estado lamentablemente con un grupo de la oposición que se convirtieron a antinacionalistas, a patrias y traidores a esa gran patria de Bolívar, para tratar de sacar al presidente Nicolás Maduro, primero al presidente Hugo Rafael Chávez Frías. Hay que recordar el golpe de Estado del 2002, el proceso del paro petrolero del 2002-2003, luego algunos otros, desde Colombia mandaron paramilitares para atacar a Miraflores, lo cual fue un plan que se detectó y se dio al traste con él. Diferentes tantos elementos, no solamente políticos, sino de intervención militar o de paramilitar en Venezuela para tratar de eliminar el proceso democrático que llevamos en Venezuela. Por eso es que, de alguna otra manera, cuando yo hablo acá, desde algún punto de vista, es porque realmente son hechos que suceden y están sucediendo. Fíjense que tenemos necesidades de salud y podemos decir hoy en día que desde 1998 a la fecha se ha desarrollado la infraestructura de salud
y la asistencia médica, gracias a Cuba también por su apoyo y por esa gran interacción que ha existido no solamente con Venezuela, sino con los países del mundo, especialmente con América Latina y el Caribe. En Venezuela hemos desarrollado el 333% desde 1999 a la fecha. O sea, estamos hablando de aquello que dije inicialmente, que era prácticamente esa deuda social que recibió el presidente Chávez, y eso lo estamos viviendo a pesar de esa falta de insumos médicos, los cuales estamos tratando, y ahí donde realmente a través de Petrocaribe también ha ayudado mucho, porque recientemente, por ejemplo, acá en República Dominicana, por un concepto que se denomina la compensación de facturación por pago de financiamiento de hidrocarburos, se llevaron a Venezuela 35 millones de dólares en medicamentos necesarios para poder de alguna otra forma ir paliando esas necesidades, y por lo cual el gobierno venezolano está haciendo los esfuerzos necesarios para tal fin. En el tema de alimentos, igualmente, nosotros lamentablemente, Venezuela, que tenía una característica prácticamente de agroalimentaria o de un desarrollo de agricultura para el 1902, 1910 y 12, resulta ser que cuando llegaron las grandes transnacionales petroleras al país para esa fecha, pues toda la población rural se fue a la población urbana, y de ahí fue que descuidamos los campos y nos convertimos en una economía monoproductora, y eso es lo que nos está afectando hoy en día, cuando realmente de alguna otra manera Estados Unidos hace un bloqueo económico y financiero hacia Venezuela. Señor embajador, usted mencionaba hace un minuto sobre la situación del petróleo de Venezuela, y mi pregunta gira en torno a esa situación. ¿Qué ha pesado con Venezuela y especialmente con la economía venezolana ante el desplome del precio del petróleo en los mercados internacionales? Sí, lamentablemente, como he dicho acá en estos momentos, nosotros hemos tenido una economía, o tenemos una economía representada por una característica monoproductora. Monoproductora por esencia, porque descuidamos el desarrollo de otros tipos de procesos económicos, o dentro del proceso económico, de tener una industrialización en función de lo que es la agricultura, otros sistemas industriales a través de la metalmecánica, etcétera, etcétera. Por el sentido de que esa economía monoproductora es el concepto ese de que algunas veces conocemos como la economía de los puertos. Un mercado de puertos en el cual de alguna otra forma es dado por la importación. Esa importación, por supuesto, te hace dependiente de otros países, de otras corporaciones industriales, las cuales manejan una cantidad ingente de recursos, y que a la final te haces dependiente de esos procesos. Eso es lo que ha venido ocurriendo en Venezuela, y por ende, dentro de la Asamblea Nacional Constituyente, en ese proceso, uno de los puntos que se están desarrollando es desarrollar la economía post-petrolera. Por eso es que cuando usted me dice que va a pasar con Venezuela con el tema del petróleo, a pesar de que han bajado el costo del barril de petróleo, pues eso es muy interesante, muy importante, porque eso que se ha convertido en una amenaza va a ser una oportunidad que vamos a convertir en una fortaleza a través de un desarrollo post-petrolero, en el cual la economía se va a hacer más diversificada, y por supuesto nos está llevando a hacer un desarrollo más profundo en el contexto del abastecimiento en cuanto a agricultura y la obtención de los principales recursos o insumos necesarios para la producción de alimentos y de medicamentos. Por eso es que en estos momentos históricos, a pesar de esa amenaza, a pesar de esos graves problemas, lo tenemos que convertir en una oportunidad para lograr realmente en el contexto nacional tener una diversificación económica. No obstante, y sabiendo que Venezuela, por ejemplo, tiene una gran cantidad ingente de recursos desde el punto de vista minero, podemos decir que nosotros tenemos la mayor cantidad de tonelaje de reserva de oro en el mundo, el país número 1. En petróleo constituimos prácticamente el segundo país del mundo. Coltán también. Dígame. Coltán, cobalto, etcétera. O sea, tenemos cómo de alguna otra forma ser diversos en cuanto a nuestra economía, y por lo cual esta amenaza, este problema lo tenemos que convertir en una oportunidad, y por supuesto
en desarrollo para nuestro país. ¿Cómo has sentido que ha sido el apoyo de los países de la región en este momento histórico que vive Venezuela? De los pueblos excelentes, porque realmente muchas veces los países están constituidos por ese concepto que es gobierno, por ese concepto que es población, por ese concepto que es el ciudadano normal y corriente de a pie, en el cual también viene de alguna otra forma siendo afectado por las políticas públicas que en diferentes países son implementadas. En el contexto, fíjense que usted me ha hecho una importante pregunta en razón de que si hablamos de América Latina y el Caribe, vemos como 12 países prácticamente no quieren reconocer la constituyente o lo que es la Asamblea Nacional Constituyente, porque eso que es producto de una dictadura, pero resulta ser que lo interesante de ello, y quiero que no se vaya a ver como de una jactancia o de un hecho de altivez, pero ¿qué nos interesa a nosotros? Que ellos reconozcan o no la constituyente o la Asamblea Nacional Constituyente, porque eso es un proceso que está dentro de nuestra constitución, de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de 1999, es un proceso que está allí, es una oportunidad que tenemos para desarrollar dentro de las políticas públicas del Estado venezolano. Si ellos no lo tienen, bueno, se les puede decir que hagan su reforma en sus respectivas constituciones, implementen la constituyente, la asamblea constituyente, y yo creo que se van a encontrar con unas sorpresas y llaman al pueblo a un referéndum para que decidan las políticas públicas de esos países, y yo creo que van a tener un dolor de cabeza. Así que que reconozcan o no, eso es un problema de ellos. Nosotros los venezolanos tenemos una Asamblea Nacional Constituyente, la cual estamos desarrollando para el beneficio y el pro desarrollo de nuestro país. Ali de Jesús Uzcategui, señor embajador de la República Bolivariana de Venezuela. Señor embajador, de acuerdo a las preguntas que usted ha respondido, a las exposiciones que ha hecho aquí, hay algunas cosas que a mí no me dan, y yo quisiera que usted me lo explicara. Usted dice que Venezuela es el segundo país del mundo, ¿verdad?, en importancia, y que en cuanto al oro es el número 1 del mundo. Ahora, ¿qué ocurre? Hay escasez, que usted lo ha reconocido, hay escasez de alimentos, hay escasez de medicina. Entonces uno no entiende cómo, siendo el segundo país del mundo en petróleo, el primero en oro, hay este tipo de situaciones. Otra cosa, hay una emigración. Aquí nosotros, por ejemplo, estamos recibiendo una gran cantidad de venezolanos, están viniendo aquí, a la República Dominicana. Entonces, ¿cómo se explica esto? Y segundo, porque usted es muy prolífero en la respuesta, ¿verdad? Sí, sí. Y hay que aprovechar el tiempo, hacer 3, 4 preguntas para que la pueda responder al mismo tiempo, ¿verdad? Entonces, el otro aspecto es, el presidente francés, Emmanuel Macron, dijo en estos días que Nicolás Maduro es un dictador. Entonces, estas imágenes que uno ve a través de los medios, la gente, una parte, no todo, pero una parte protestando en contra de Maduro, quejándose de que hay una dictadura. Macron, el presidente de Francia, dice Maduro es un dictador. ¿Qué es lo que hay? ¿Una revolución o una dictadura en Venezuela en este momento? Bueno, depende con el cristal que usted lo vea, porque lamentablemente estamos ante un bombardeo mediático a nivel mundial en el cual presentan a Venezuela como usted lo está viendo, como una dictadura, con los lentes y con los espejuelos con que se coloque, pues verá más claro o no la situación en nuestro país. Realmente nosotros estamos en un proceso en el cual está no diametralmente, sino que está directamente proporcionada al producto, y ese producto lo genera lo que es la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y es lo que nosotros estamos cumpliendo, nuestra Constitución. No nos estamos saliendo de la Constitución. Ahí están los elementos políticos, sociales y económicos, los cuales tenemos que desarrollar para poder dinamizar las políticas públicas del Estado y, por supuesto, su democracia. Que de alguna otra forma usted me indica de que cómo es eso que siendo Venezuela, porque le voy a leer, aquí tengo algunos índices, ¿verdad? En petróleo tenemos 618 mil millones de barriles en reserva, lo cual es el número 1 en el mundo, y
y en América Latina. En gas estamos octavo, tenemos 5.600 billones de metros cúbicos de gas, estamos octavos en el mundo y primero en América Latina. Uranio, 75.000 toneladas, 14 en el lugar en el mundo y tercero en América Latina. Y el oro, 8.000 toneladas, el número 1 a nivel mundial. El torio, el agua, tenemos más de 1.320 kilómetros cúbicos. Porque hay hambre y escasez, porque los venezolanos tienen que abandonar hablar, por favor, a Venezuela con esos datos que usted está dando. Pero usted déjeme hablar, por favor. Usted me está haciendo una pregunta, usted me tiene que escuchar ahora. Entonces resulta Lo vamos a escuchar, lo vamos a escuchar. Escúcheme con atención, porque esto no es sencillamente hablar de que sí o no. Estoy que hay que escucharlo. Entonces resulta ser que dentro de este concepto de por qué tenemos estos problemas es porque le dije, somos una economía monoproductora que dependíamos del petróleo, pero esto resulta ser que este gran problema que tenemos, ahora tenemos que irnos a la mano de estos recursos que cuenta Venezuela, que no es solamente el petróleo, y que nos va a permitir salir de este atolladero en que nos encontramos por esa economía de puertos que lamentablemente nos hizo dependientes. Fíjense que nosotros hasta hace muy poco prácticamente nos convertíamos, o mejor dicho, importábamos casi el 70% de todo lo que consumíamos. Entonces imagínense un país que está importando el 70%. ¿Qué vamos a recibir de eso? Pues sencillamente pura vulnerabilidad, porque no podemos decir que somos independientes. Y la independencia se logra desde la alimentación hasta que seas reconocido como un país libre y con una autodeterminación, que es lo que estamos buscando a través del sustento de lo que es alimentario, que es lo principal y esencial de un país. Por eso es que vemos esta guerra económica, por eso es que vemos esta guerra financiera, este bloqueo, porque saben que es ahí donde nos pueden dar en el estómago, en lo básico que es la alimentación y el suministro de insumos de salud para la población. Por ello es que vemos y que de alguna otra forma nuestra respuesta a través de la Asamblea Nacional Constituyente es buscar las medidas necesarias para producir y generar la economía necesaria en función de la producción. Porque no es un problema, repito, no es un problema del presidente Maduro, no es un problema del presidente Chávez, es un problema por más de 4 décadas, las cuales de alguna u otra forma fueron desarrolladas en ese concepto de un país monoproductor, de un país dependiente del petróleo y que por supuesto para 1998 dentro de ese mismo concepto Venezuela se encontraba con una deuda social altamente. Recordar que para 1989 estábamos hablando del 80% de la población en pobreza. En 1998 había bajado si acaso a un 60-70%. Hoy en día es que podemos hablar que tenemos un 30%, y esto es producto de toda una andanada de acciones por parte de elementos foráneos de la misma oposición, que lamentablemente hay que recordar el golpe de Estado del 2002, el paro petrolero y todos aquellos elementos que transfiguran lo que es la política venezolana. Hay algo muy importante que hay que recordar, que dentro de ese concepto de que el presidente Nicolás Maduro o que se vea el gobierno venezolano como una dictadura, es producto de la misma hegemonía que ha presentado la oposición a través de un concepto de lo que irradia hacia afuera. Podemos hablar de los recientes hechos de violencia generada por la oposición y resulta ser que hacen ver que la cantidad de muertos, que las acciones de los cuerpos de seguridad del Estado ha sido en función... Eso no genera, embajador, perdón, solo la oposición. O sea, desde el gobierno no hay acciones que conduzcan a eso. Solo la oposición. Es que la oposición, es que yo no puedo decirle a usted, no, es que el gobierno, no, es que parte de la oposición. La oposición generó la violencia y la viene generando desde el 2002, desde el golpe de Estado hasta la presente fecha, y lo digo con principios de convicción, porque he sido parte y elemento de todos esos procesos en los cuales lo he vivido en carne propia. Y es parte de la oposición la que ha generado esa violencia. Cuando en el 2002 quisieron aceptarle al señor presidente de la República, Rafael Chávez Frías, la cantidad de muertos por francotiradores, fue la oposición que colocaron los francotiradores. Pero la oposición ha presentado hechos también de violencia de parte del gobierno. Ha presentado muertos, ha presentado heridos, reacciones que ha habido. Entonces, en esa parte también. Si usted, mire, son elementos producto de causa-efecto. La oposición ha generado a través de unas supuestas manifestaciones pacíficas, han generado violencia.
Una violencia que lamentablemente ha llevado al fallecimiento de venezolanos y venezolanos. ¿Producto de qué? De errores también, de elementos de errores dentro de los cuerpos de seguridad del Estado, los cuales tenemos más de 36 funcionarios policiales detenidos ante tribunales. Y resulta ser que la oposición, la cual de alguna otra forma, y ustedes no vieron las imágenes, o es que también fue la policía la que quemaron vivo a unos venezolanos y le rociaron gasolina, ¿no lo vieron ustedes? Yo tengo las imágenes por ahí, de alguna otra manera yo se las puedo remitir, en donde rociaban de gasolina y le metían candela a venezolanos nada más que por parecerse chavistas. O sencillamente quemaron un kindergarten en el cual habían 89 niños que gracias a la acción de los bomberos no pasó de mayores. Bueno, quemaron la infraestructura. Lamentablemente unas instalaciones para atender la salud de parturientas y neonatos en el valle se llama Hugo Rafael Centro Asistencial Médico Hugo Rafael Chávez Frías, también lo quemaron, tuvieron que evacuarse. O sea, eso no fue producto de los grupos policiales o los grupos de seguridad del Estado. Ahí, los grupos de seguridad salían no a reprimir, a evitar, pero que vendía la oposición y los grandes medios hegemónicos, ¿no? Que salió la represión con un escudo y con un rolo en la mano, imagínense ustedes, mientras la oposición a través de armas caseras, gasolina, molotov, de eso usted no me lo ha dicho, ¿verdad? Ni me lo ha hablado. Usted lo que me está hablando es que sencillamente que es la policía, pero resulta ser, pero yo no vi policía lanzando molotov, ni vi a la policía lanzando pero señor embajador, o algo así por señor embajador, tiene que ser de doble vía. Mire, oiga esta información. El 31 de julio de 2017, la fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega Díaz, informó que 121 personas han perdido la vida y otras 1958 han resultado heridas desde el 1 de abril, cuando comenzaron la protesta contra el gobierno del presidente venezolano Nicolás Maduro. Ajá, entonces, 29 quemados vivos. ¿Qué quiere usted que le diga por la de eso? oposición. No, su reacción. Su reacción, porque la oposición está señalando que es el gobierno y está señalando que es represivo. Yo sé que usted tiene su corazoncito por allá. Pero le juro, óigame, no, yo no lo tengo para allá, no, lo que pasa es que hay que oír las dos campanas, pero mi corazón no está para allá, si quisiera usted saber dónde está mi corazón. No, eso lo sabe su esposa, su novia, eso lo sabe. No, estamos hablando del sentimiento patrio, del sentimiento del país. Embajador, ahora, ¿cuánto, si ustedes tienen ya cuantificado? Usted me acaba de hablar ahorita de un personaje que lamentablemente... de la ex fiscal. Sí, de la ex fiscal que lamentablemente... Pero era de ustedes, ella. Fue protegida por ustedes. Entonces, cuando ella estuvo con Chávez, cuando estuvo con Maduro, era buena ella. Ella era buena, ahora no. No, nunca fue buena. Ajá. Nunca fue buena. Pero estuvieron ustedes. Nunca fue buena porque nunca trabajó. Porque si hubiera trabajado no estuviéramos viendo. Pero son como aquí, que hay mucha botella. De esos 121, es como el gobierno de esos 121 fallecidos que tiene mucha botella. De esos 121 fallecidos que usted me está nombrando, la mayoría de ellos no han tenido una decisión de tribunales de quiénes son los responsables de causante de eso, porque tanto su fiscalía de la fiscal como de los que la acompañaban en su gestión, por supuesto, lo que se dieron a la tarea fue de armar una organización prácticamente de cuello blanco, como le decimos desde el punto de vista, para de alguna forma extorsionar a todas aquellas personas que se encontraban en algunos propensos de delitos financieros para sacarle dólares, etcétera, etcétera. Hay que recordar que el esposo de la fiscal, se le descubrieron cuentas a ellos dos por más de 6 millones de dólares en paraísos fiscales. Entonces, ¿producto de qué? De la extorsión a empresarios, a la extorsión a algunos dirigentes, en el cual de alguna otra manera estaban sometidos en un expediente el cual los podían llevar ante un hecho de tribunales e ir presos. Entonces prácticamente extorsionaban, y no solamente con eso, sino que no tomaba en cuenta, había una mayor atención a la gente que cometía delitos de la oposición y nada más le daban una presentación como cada 30 días, y cuando se presentaba a una persona humilde o de algún otro estrato le metían 3, 10, 15 años de prisión. O sea, había una
contextualización del proceso no de legislar, de tomar las acciones necesarias desde el punto de vista judicial y tribunalicio para poder atender y buscar los posibles, quiénes eran los que cometían los crímenes y los responsables de todos estos hechos, que lo que se hacía era la vista gorda. Y pues eso producto de lo que usted me acaba de decir, esos 121 fallecidos que se los achacan al gobierno, pero no, le digo que no es del gobierno. Es producto de la violencia que generó la oposición. Muy bien. Señor embajador, Conversando con el señor embajador de la República Bolivariana de Venezuela, Ali de Jesús Uzcategui. señor embajador, ¿y cómo usted explica la cantidad de emigración de venezolanos que aquí en Santiago, en el país, se ha intensificado, ha aumentado? Y los mismos comentarios de esas personas que están aquí son los primeros que están diciendo que en Venezuela no hay comida, que no hay dinero, que la gente se está muriendo de hambre. Entonces, ¿cómo usted nos explica eso a los radio escucha y a nosotros sobre ese tema? Sí, lamentablemente dentro de ese mismo contexto, cuando una persona emigra de un país lo hace por voluntad propia. Y escuchaba expresiones en estos días, ¿no? Si voy a venir a lavar carros, si voy a venir a hacer de doméstica, si voy a venir a vender empanadas, me lo hago en mi país. En mi país también tienen los mismos recursos, más aún todavía se sigue brindando gratuitamente la salud, la educación y todo eso es gratuito, eso ya es gratuito. ¿Y por qué están aquí entonces? Bueno, pregúntenle ustedes a ellos por qué quieren, entonces le van a contestar Ellos que me estoy manifiestan muriendo, eso, que sí, dijo que me estoy muriendo Rufi. de hambre, etcétera, etcétera, pero es parte de una responsabilidad que ellos asumen. Es una responsabilidad que ellos quieren emigrar de alguna otra forma. Yo les puedo decir que aquí hay flotante aproximadamente entre 20 y 25 mil venezolanos en 10 años, de unas estadísticas que de alguna otra manera... ¿Cuántos venezolanos tenemos aquí en el país? Aproximadamente entre 20 y 25 mil venezolanos flotantes. ¿En qué periodo ha venido más la República Dominicana? Dentro de, fíjate, dentro Ahora del con contexto- Maduro. No, con Maduro. Ahora y con Chávez, Maduro. y con Chávez también, fíjate que... Usted denunció trata de desde venezolanos 2006, aquí en el país. claro que ¿Está sí, insistiendo trata eso? de personas, Trata de personas, claro. pero se refería a los venezolanos. Bueno, que están es que las tratando- trata de personas no son solamente los venezolanos, mira, ahí hay colombianas, venezolanas, peruanas, ecuatorianas, lo que pasa es que... Pero el las caso venezolanas- suyo son los venezolanos. Bueno, Usted los casos denunciaba, míos, sí. exacto. Por eso es que hablamos de trata de personas, no trata de venezolanos, trata de personas, porque ese es el contexto que se maneja desde el punto de vista multilateral, ese concepto de trata de personas, que no es más que sencillamente que sean venezolanas. Yo sé el caso de, por ejemplo, aquí hay, y me perdona lo que voy a decir acá, el gremio, pero hay gente que sale, por ejemplo, de menores de edad, y eso es trata de personas, salen a buscar a algunos... jóvenes que tengan habilidades en algún deporte y se los traen menores de edad y eso ya es trata de personas y cuando llegan aquí los abandonan y los dejan en manos de vecinos y hemos tenido que de alguna otra forma hablar con las autoridades dominicanas para poder sacar a menores de Señor edad embajador, de pero Venezuela. en ese Y eso mismo- es trata de personas. en ese mismo tema. Cuando hablamos de trata de personas y usted me está hablando de la prostitución, el que se mete a Sí, prostitución, exacto, la el que se prostitución, mete a prostitución, están acusando a estamos muchas hablando de un venezolanas concepto. Está que lo están bien. practicando aquí. Pero está bien, es que ¿dónde no hay prostitución, mi estimado amigo? Si es la profesión más antigua del mundo. Pero dígame cuál es el Pero es que país están pueda- viniendo, señor embajador, es que están viniendo de un país que es el segundo productor de petróleo, están viniendo de un país que es el primero en oro y están viniendo aquí a hacer eso. Entonces, algo está pasando en Venezuela. Si no me utilice ahora los elementos que le estoy dando desde el punto de vista económico para los cuales vamos a utilizar para desarrollar nuestra economía postpetrolera, para ahora decirme que es primero el país. Sí, a partir de este momento no es, la prostitución no es de ahorita, ni de mañana, ni de hoy, ni es de Maduro, ni es de Chávez, es de toda la vida. Y el que se viene a prostituir es porque no tiene, es porque realmente quiere prostituirse. Porque si una persona tiene principios y valores, se pone a a cuidar niños, a doméstica, pero antes de irse a prostituir, al menos que estemos hablando de una red criminal en la cual se traigan de alguna otra manera mujeres venezolanas, ya que usted me está haciendo énfasis en hablar de venezolanas o venezolanos, y entonces los implican y los someten a un proceso de criminalidad a obligarlas a que se prostituyan. Ya eso es otra cosa. Pero sí le puedo decir a usted que la mayoría de esas personas que de alguna otra manera llegan al país, y hemos visto algunos casos, porque tengo algunas, no solamente referencias, he tenido que
que tocar, que les ofrecen determinados empleos y cuando llegan al aeropuerto se encuentran con otro dilema y les quitan el pasaporte, se las llevan, etcétera, etcétera, etcétera. Sin nombre, más que un nombre, un equipo.